Hermanos, hay muchas respuestas que a veces tenemos que dar o preguntar. Usted tal vez es testigo, ¿no? O sobre todo si es padre de familia, cuando sus hijos eran pequeños o están de pronto pequeños. Nuestros hijos a veces, o llega un momento donde nuestros hijos nos preguntan todo. Papi, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Y por qué tiene que ser esto? ¿Sí han experimentado esto? Híjole, y se vuelven muy preguntones y se tiene que dar las respuestas. Pero, ¿qué respuestas damos ante las inquietudes que, sobre todo, nuestros hijos nos hacen? Y cuando nos dicen, ¿y cómo se hacen los hijos? ¿Qué respuesta da? Usted tiene que dar una respuesta. Es que sabes que así es. Bueno, y que dice, de pronto se les ocurre cualquier cosa, ¿no? Y una vez me preguntaban, ¿y por qué sale el sol? ¿Y para qué es el sol? Bueno, a veces nos cansa un poco esto y hay que dar las respuestas a nuestros hijos, ¿no? Ahora, también nos podemos cansar, como digo, o de pronto hasta podemos reclamar, ¿sí? Preguntando o nos podemos quejar, bueno, un sinnúmero de cosas. El asunto es que yo quiero que entendamos por ahora las respuestas que a veces damos a ciertas cosas que nos preguntan o inquietudes. Pero, sobre todo, ¿qué respuestas da el Señor a sus hijos o a su pueblo cuando sus hijos o los cristianos o el pueblo de Dios toman ciertas actitudes o cuestionan a Dios? ¿Cuáles son las respuestas de Dios? ¿Cómo responde Dios? Si bien es cierto, pues nosotros decimos que la comunicación con Dios es la oración y el Señor sabemos que nos escucha, pero ojo, ¿cómo responde? A veces parece que sí responde, no responde. Bueno, hoy no voy a hablar específicamente de la oración, pero sí quiero mostrar a través de, ahora en este caso el libro de Números, ya vamos avanzando un poco en esto, en la trayectoria del pueblo de Israel, Números capítulo 11, donde vamos a ver un poco esta parte de las respuestas de Dios. ¿Cómo responde el Señor a ciertas situaciones de nosotros o del pueblo de Dios? ¿Cuáles son las respuestas de Dios? Según Números 11, este capítulo es interesante, hermanos, un poquito el contexto con respecto a este capítulo. La semana anterior había predicado de Levítico, ya casi al final, capítulo 26, porque estamos siguiendo toda esa trayectoria del pueblo de Israel desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Miren que empezamos en Éxodo, pasamos Levítico, ahora seguimos con Números, después vendrá Deuteronomio, donde nos muestra toda esa trayectoria, como digo, del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Después de haber transcurrido unos 3 meses, los primeros llegaron al monte Sinaí. Ahí se detuvieron por 1 año todo el pueblo. Ahí es donde recibieron toda la ley de Dios. El Señor les dio de una u otra forma la ley de Él para su pueblo, y ahora este pueblo tenía que obedecer a todos sus mandamientos requeridos por Él, y estaban escritos por medio de Moisés. Ahí les compartió y estaba todo dicho. Después de esto el Señor dijo, muy bien, ahora después de 1 año de haber recibido ahí las leyes en el pleno desierto, monte Sinaí, dice, es el momento de partir hacia la tierra prometida. Si revisamos los primeros capítulos de Números, es ahí donde cómo el Señor, que nos muestra que es un Dios de orden, cómo les ordena a las tribus y cómo empiezan a seguir la trayectoria, el camino hacia la tierra prometida. Ahora pues ya tenían algo más que transportar los israelitas. En este caso era todo ese tabernáculo que construyeron ahí en el monte Sinaí, todos los implementos, todo esto tenía que estar bien en orden, y ahora sí tenemos que seguir, o tenían que seguir el camino, la trayectoria hacia la tierra prometida. En torno a esto, aquí el libro de Números nos va a mostrar una serie de acontecimientos críticos, yo diría, en cuanto a esta trayectoria, como es el capítulo 11. Y vamos a ver las respuestas de Dios ante una situación crítica aquí, que como digo, que nos muestra el capítulo 11 de Números. Vamos a leerlo los 3 primeros versículos. Vamos a leerlo casi después todo el capítulo, ¿no? O sea, capítulo 11. Dice, un día, el pueblo, entre esos tantos días, ¿no? De trayectoria, ya están caminando, no se, tomen en cuenta esto, ¿no? Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento.
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Bien, ¿qué está pasando ahora? El pueblo sigue su trayectoria. Dice que en medio de todo esto, el pueblo se empieza a quejar. Y pone aquí una palabra en esta versión. Dice que ellos empezaron a quejarse de las penalidades que estaban sufriendo. Me quedé mucho pensando en esto, ¿no? Decía, ¿qué penalidades están sufriendo en el desierto? ¿Les falta agua? ¿Les falta comida? ¿Por qué están sufriendo en el desierto? Cuando en verdad Dios estaba con ellos, día y noche. El Señor estaba ahí, proveyendo de todo. Bueno, no les faltaba absolutamente nada. ¿Y por qué están diciendo que están pasando penalidades? Yo me cuestioné mucho, ¿no? De este pueblo. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le falta? ¿Qué falta? ¿O qué les falta a ellos, no? Cuando sé que el Señor estaba ahí. Y si el Señor está, pues Él es el proveedor de todas las cosas. Entonces, aquí, cuando digo las respuestas de Dios, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que pasa? A ver, no me está pasando. Ya, ahí está. En primer lugar, vamos a ver la respuesta de Dios a los que se quejan. Porque en este momento el pueblo se está quejando y Dios va a dar una respuesta. El pueblo dice que hay penalidades, que están sufriendo. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no está con ellos? Pues bien, lo que vamos a ver ahora, ¿cuáles son las respuestas de Dios a los que se quejan? En este caso, a este pueblo. Pero también, ¿qué será de nosotros? ¿Nos quejamos a veces de Dios? ¿Nos quejamos contra Dios? ¿Estamos contra Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios en estas condiciones? Pero primero veamos aquí qué es lo que hace, cuál es la reacción de Dios o cuál es la respuesta de Dios a todos los que se quejan. Dice de las penalidades que estaban sufriendo. Lo puse entre comillas penalidades porque, repito, digo, ¿qué penalidades? ¿Qué pena estaban teniendo? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Si Dios estaba con ellos, ¿qué es lo que faltaba? Me pregunto, ¿no? Bien, seguimos entonces aquí. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo responde? Si podemos ver por un momento aquí mismo, ¿qué es lo que nos dice el versículo 2? Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. ¿Qué es lo que mandó el Señor? Primero, dice que hubo fuego. El versículo 3 dice, por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Pero en el versículo 1, también al final, dice, al oír el Señor ardió en ira, y su fuego consumió los alrededores del campamento. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante las quejas contra él? ¿Estaba contento el Señor? Ardió en ira. Entonces, hermanos, la respuesta es la ira de Dios. Ya habíamos hablado mucho también en otra predicación de la ira de Dios, porque aquí en muchos tiempos o momentos el Señor muestra su ira. Y también yo les mencionaba la semana anterior, para los que escucharon pues este mensaje, incluso yo les dejé una tarea, no sé si lo hicieron, es para usted, ¿no? Que usted lea Romanos capítulo 1 y 2. Pues ahí encontramos con más detalle todo lo que es la ira de Dios. ¿Y cuándo es que Dios se enoja? ¿Y qué pasa cuando está la ira de Dios? El resultado, la respuesta ante las quejas nos muestra la ira de Dios. Podemos ver, pero además de esto, también hay fuego. Hay dos cosas aquí cuando nos muestra, o cuando sale esta palabra fuego en la Biblia. En primer lugar, en un sentido positivo, cuando dice que es fuego, por decir, dice que el Señor iba a mandar el Espíritu Santo con fuego, o sea, que iba a arder en nuestros corazones. Y también cuando la zarza ardía, ahí fuego, nos muestra la presencia de Dios. Entonces algo grande también el fuego. Pero también en otras ocasiones la Biblia nos muestra que fuego es juicio. Aquí el fuego era para consumir, para destruirles a través del fuego. Entonces, la ira de Dios se manifestó de esta manera. Romanos 1, este capítulo que les decía, Romanos 1:18, dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad.
un poco nos aclara esto, ¿cuándo es que el Señor se enoja o la ira de Dios está ahí? Según Romanos dice que viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Los israelitas estaban quejándose. Esto era una injusticia ante Dios. Esto no está dentro de la voluntad de Dios y por eso Dios muestra su ira contra su pueblo. Cuando ellos se quejan, ¿sí? De las cosas que Dios le está dando. En otras palabras, miren lo que están mencionando. Sería así, ¿no? Bueno, después también lo voy a mostrar un poco más de esto, pero estarían quejándose ¿de qué? De que, pues, otra vez la Biblia, Señor, ya no, qué cansado la Biblia, otra vez toca congregarse, ay, lo mismo y lo mismo, es que mejor voy a descansar, iré después. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy quejando contra quién? Contra Dios. Y el Señor va a mostrar su ira. De pronto va a mandar un juicio. Y esto es complicado. Manda fuego, en este caso está ahí, pero gracias a Moisés, en este caso, oró. Enseguida intervino por el pueblo y el Señor no acabó de consumir a todos los que se estaban quejando, que era toda la nación. Ya, eso por un lado, a los que se quejan, ¿cómo responde el Señor? Pero también hay algo más aquí. En el versículo 4 y 6, ¿de qué se van a quejar? De la comida. ¿Qué dice el versículo 4 y 6? Dice, al populacho que iba con ellos. A ver, aquí doy una explicación. En esta versión dice al populacho. El populacho se refiere a un cierto grupo de personas como despreciables, parece aquí, ¿no? Según nos dice la palabra. Pero estos populachos eran gente que no eran israelitas, que se unieron cuando Israel o cuando el Señor los sacó de la esclavitud. Ellos se unieron de Egipto, de otros pueblos, y ellos también van hacia la tierra prometida, juntamente con los israelitas. Porque aquí dice al populacho que iba con ellos, les vino un apetito voraz. Y también los israelitas, si ven ahí, ¿no? Dice el populacho y también los israelitas, dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora escucha esto, tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Hermanos, qué terrible esta situación. Qué delicado lo que está pasando. El Señor es el proveedor de todo. El Señor le está llevando algo grandioso a esa tierra que fluye leche y miel. El Señor está haciendo todo por el pueblo. Y de pronto por ahí empiezan a quejarse. Empiezan a llorar. Empiezan como a mostrar sufrimiento. Empiezan a recordar, dice, es que allá en Egipto recordamos lo que era la comida. Esa buena comida que teníamos, carne, pescado, ajo, cebollas. Empiezan a recordar todo esto. Y lo crítico está en el versículo 6. Ellos dicen, pero ahora tenemos reseca la garganta. ¿Acaso el Señor no estaba proveyendo agua en el desierto? Dice, pero ahora tenemos seca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. ¿Qué era el maná? Ese alimento que Dios proveía y mandaba del cielo para que el pueblo tenga alimento día y noche. Era el alimento de Dios. Pero ahora este pueblo se cansó y empieza a quejarse. Queremos carne, nos estamos acordando de allá. Miren, hermanos, lo que está sucediendo en este momento es que ellos están despreciando, a ver, lo mejor lo explico así. Imagínense lo que era en Egipto, esclavitud. Ahí no es que tenían buena comida, ellos eran los peores, eran esclavos. Tal vez les daban las sobras. Y Dios les liberó de todo esto. En las condiciones donde vivían eran extremas. Dios les saca de la esclavitud y dice, vamos a la tierra prometida. Ahora tomen este pan que viene del cielo. Esto va a suplir porque vienen cosas mejores. Vamos, aquí estoy, dice el Señor. Yo voy adelante de ustedes. Esta es mi ley. Así que yo estoy con ustedes. El pueblo no cree, se queja. Dice, es que la comida de allá era la mejor. Es que queremos esa comida. Y ahora pues estamos cansados de este maná. Todos los días, maná, maná y maná.
Ya, pues, Señor, queremos otras cosas. Es lo mismo que sería para nosotros. Imagínense si alguien dijera, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado de la Biblia. Todos los días hay que leer la Biblia. Todos los días hay que estudiar la Biblia. Todos los días, pues, hay que orar. Dicen que hay que ir a la iglesia. Pues tenemos que hacer esto. Señor, ya y nomás, pues ya es suficiente. Solo lo mismo y lo mismo, palabra y palabra, Biblia y Biblia. ¿No será que hay otras cositas? ¿No será que hay algo diferente? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy quejando. Estoy rechazando lo más sagrado y lo más importante y lo más valioso que Dios nos ha dado. Lamentablemente muchas personas siguen quejándose del maná del Señor, que es Jesús y es la palabra. La estamos rechazando. Como que ya nos hemos cansado muchas veces de Jesús y de su palabra. Ya no queremos. Y lo más trágico, hermanos, imagínense, si usted es una persona regenerada, que nació de nuevo, que es cristiana, entienda y sepa que usted un día estuvo en las tinieblas, condenada por el pecado, en un mundo adverso, un mundo difícil, ahí sumergido en la más densa oscuridad, en ese lodo pantanoso y todo, que es este mundo y el pecado. Y por la fe que puso en el Señor le sacó de esas tinieblas y le puso en su luz. El Señor le dio libertad, le dio vida eterna, le dio vida abundante. Pregunto, ¿usted quisiera regresar allá? ¿Quiere volver a ser como era antes? Bueno, hermanos, yo soy una persona regenerada por el Señor, recibí esa gracia, yo solamente recordando lo que era mi vida allá, sin Cristo. Hermanos, yo no quiero regresar, yo no quiero volver, porque es la tragedia más grande donde yo estuve en un cierto momento, muchos años de mi vida. ¿Cómo quiero yo volver allá a ser esclavo del pecado? Imagínense, lo que están pidiendo aquí estos israelitas es querer volver otra vez a esa suciedad que para nosotros es el pecado, el mundo. ¿Y el Señor cómo se va a poner? ¿Contento? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? Su ira. Fuego manda del cielo. Quería destruir a todos. Porque Dios es el proveedor de todas las cosas. ¿Y cómo puede ser que a estas alturas se esté quejando el pueblo, que nosotros nos estemos quejando? ¿Y cuál es la respuesta aquí en el versículo 10? Podemos encontrar la primera parte, otra respuesta. Dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban. Imagínense, llorando ante el Señor, quejándose. Y el Señor sabe muy bien que ellos tenían todo. ¿Qué muestra, no? ¿Qué hipocresía de esta gente? Llorando delante del Señor, quejándose. Dice, lloraban, cada una, dice, a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera ¿en qué? En extremo. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál fue la respuesta? La ira de Dios en extremo. Ya no fue solamente la ira de Dios, ahora la ira de Dios fue más allá. Por la hipocresía del pueblo, por las quejas, por no querer someterse a la voluntad de Él, a la palabra, queriendo volver al mundo, queriendo volver a la esclavitud, queriendo volver a ese lugar donde Dios los rescató. Imagínense si nosotros quisiéramos volver a ese lugar, estamos rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz. Estaríamos diciendo, ya no me importa, no quiero saber nada del sacrificio de Jesús. Quiero regresar allá, antes de creer en Jesús. ¿Cómo se va a poner el Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Bueno, regresa nomás. Pues la ira del Señor se va a encender al extremo, dice aquí, ¿no? Eso es lo que estaba pasando y lo que puede suceder también nosotros hoy en día si rechazamos o nos quejamos de todo esto. La ira de Dios al extremo. Pero aquí podemos ver algo más. ¿Qué es lo que les pasó a ellos? En los versículos 18 al 20, saltamos un poco y dice de esta manera. Dice, al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ya, qué bueno, el Señor les va a dar carne. Dice, ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Hermanos, ¿qué están diciendo este pueblo? En Egipto la pasábamos mejor. Otra vez sería para nosotros, ¿no?
Podríamos decirle al Señor, ¿sabes qué? Antes de conocerte a ti, antes de entregar mi vida a ti, sí que le pasaba mejor que ahora. Ahora sí estoy mal. No estoy bien. Antes vivía mejor. Y muchos dicen esto, ¿no? Muchos sí dicen, algunas personas que son cristianas dicen, ¿no? Pero cuando yo escucho esto, no sé, me da la vuelta a todas las entrañas, me duele todo. Cuando alguien dice, ¿sabe qué? En verdad, antes de conocer al Señor sí que estaba mejor. Ahora estoy más fregado, está más difícil la cosa. Antes era mejor. Hermanos, ¿qué les puedo decir ahí? ¿Yo qué tengo que decirles? Bueno, a veces tengo intención de sacar un palo, decirle qué le pasa. ¿Cómo puedes decir que antes estaba mejor? Eso está diciendo esta gente, ¿no? Y al Señor le están diciendo, mira, Señor, yo estaba mejor antes que tú me salves. Qué absurdo, qué necedad. Por eso el Señor se enciende en ira. Y ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto viene todavía lo peor, ¿no? ¿Quién nos diera carne en Egipto? Dice, allá la pasábamos mejor. Pues bien, dice el Señor, les daré carne. En el sentido carne, imagínense, bueno, vamos a ver que si era carne, pero para nosotros sería el pecado, carnalidad. Quiero desenfrenarme, le estoy pidiendo al Señor, ¿no? Quiero que me des libertad para otra vez volver al mundo y revolcarme en la carne. Quiero carne, quiero pecado, sería, ¿no? ¿Qué va a decir el Señor? Dice, no les daré solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Usted puede ver la ira de Dios, ¿no? El Señor va a responder. Estamos viendo las respuestas de Dios a un pueblo que se queja. Pues bien, este pueblo se queja ante Dios y dice, aquí está la respuesta. Yo les voy a responder. Entonces, pues, sí, lo que ustedes están pidiendo, lo voy a dar. Y lo voy a dar muchísimo. Bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Qué pasó yo puse ahí, esa comida sin provecho? Esa comida sin provecho no sirvió para nada. No sirvió absolutamente para nada porque se empacharon y vamos a ver después que una gran multitud murió por glotones, por codiciosos, por acaparadores. Murieron. Bueno, el Señor dijo, ¿quieren carne? Tomen carne. Pero bueno, en este sentido dice, pero aténganse a las consecuencias de todo esto. Ustedes están pidiendo esto, están despreciando el maná, están despreciando lo que yo les estoy dando, lo mejor. Pero ustedes quieren esto, pues bien, así será. Las respuestas de Dios para las personas que se quejan. Pero hermanos, por eso en Mateo 4:4, para nosotros el Señor nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto sería para nosotros. ¿Cómo podemos despreciar esto? Lo que dije antes, si nosotros como cristianos despreciamos esto, el Señor pues va a responder. Va a responder a los que se quejan de esto, sería, ¿no? A los que se quejan de esto. Espero que no se quejen. ¿Cuántos minutos voy? Voy a decir, es que ya es media hora, ya es 45 minutos. ¿Qué horas? Ya el almuerzo se quema, el arroz dejé puesto. No se queje, hermanos, aguántese un poquito. Escuche, ¿sí? Escuche esto. No es bueno quejarse. Escuche lo que dice el Señor y obedezca, ¿no? Bueno, en este sentido, en este primer punto, una cosa importante aquí, hermanos. El contraste, en vez de quejarse, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Ser agradecidos, ¿no? Sea grato con el Señor, ¿no? No pare de agradecer al Señor porque el Señor ha dado suficiente, demasiado. Usted tiene lo mejor, tiene todo. ¿Por qué tiene que quejarse ante Dios? Más bien, caiga de rodillas y sea grato con el Señor. Agradezca y póngase ahí postrado ante el Señor y sea grato y agradezca por todo lo que el Señor le ha dado. Empiece con la salvación que usted ya tiene. Gratitud ante todo. Esto es lo que agrada al Señor. Esto es como un olor fragante para Dios.
algo grandioso para Dios, algo que honra y glorifica a Dios. Caso contrario, quejas, hay destrucción, ira de Dios. ¿Sí? Bien, por otro lado, las respuestas de Dios a los que se quejan ahí están. Ahora vamos a ver las respuestas de Dios al desanimado. Hermanos, no sé cuántos de ustedes en un momento han estado desanimados. Ahorita está desanimado y diga, de gana vine. No sé, de pronto está desanimado. Todos creo que hemos pasado por un desánimo. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el desánimo o el que está desanimado? Eso es algo, sí, como parte de nosotros, sí tendemos a desanimarnos. Y no sé cómo está usted animado o desanimado, pues yo les puedo decir, en parte yo estoy animado y quiero animarles a ustedes, porque si estuviese desanimado aquí, estaría carilargo, ¿sí? Quiero estar alegre, contento, con ánimo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios al desanimado? En este caso, ¿quién estaba desanimado en este capítulo 11? Vamos a ver a Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? En el versículo 10, dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Ahora escuche esto. Entonces, muy disgustado. ¿Quién estaba disgustado? Moisés. Y no solo disgustado, sino que vamos a ver que estaba desanimado. Estaba muy desanimado Moisés, y los versículos que voy a leer, vamos a encontrar algunas características de una persona desanimada. ¿Y cuál es la respuesta de Dios al desanimado ahora, no? Dice, entonces Moisés muy disgustado. ¿Qué estaba? Estaba enojado Moisés, ¿sí? Él no estaba pecando, no estaba quejándose, estaba enojado ante todas las circunstancias que estaba viendo al pueblo. En el 11 dice, Moisés oró al Señor. Póngale atención a esto es clave, porque aquí Moisés está orando. Dice, Moisés oró al Señor. Si yo tu siervo, dice, si yo soy tu siervo, le pregunta al Señor, ¿no? ¿Por qué me perjudicas? Le dice. ¿Qué se siente Moisés? Perjudicado. Ojo, todo esto nos lleva al desánimo, ¿no? Cuando nos enojamos, cuando sentimos que nos perjudican. Después le hace otra pregunta, dice, ¿por qué me niegas tu favor y no me obligas, a cargar con todo este pueblo? Otra característica, parece que está sintiendo que no hay el favor de Dios. Porque él le dice, no, ¿por qué me niegas tu favor? Parece que no siente que Dios está con él, pero él está orando, ¿no? Porque está desanimado Moisés. El versículo 12 dice, ¿acaso? Una serie de preguntas aquí, ¿no? Que le hace Moisés a Dios. Dice, ¿acaso yo los concebí o lo di a luz para que me exijas que los lleve en mi regazo, como si fuera su nodriza, y los lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Sigue conversando Moisés con Dios y le dice, este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Tú, dice aquí, les concebiste, tú les diste a luz, este pueblo te pertenece, y tú has puesto sobre mi hombro toda la culpa de este pueblo, todas las quejas, todo eso, porque todos se estaban quejando con Moisés. ¿Y qué lo vemos a Moisés en este momento, con este versículo? Está bien cansado. Primero está enojado, se siente perjudicado, parece que Dios no le está ayudando, se siente muy cansado. En el versículo 13, dice, todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. Toda la gente donde Moisés, en medio desierto, Moisés, danos carne. ¿Y qué dice Moisés? ¿De dónde voy a sacarla? Señor, me están pidiendo, me están exigiendo demasiado. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué respondo a esta gente que me está exigiendo, que me está pidiendo algo de dónde voy a sacar en el desierto? El versículo 14 dice, yo solo no puedo con todo este pueblo. Se siente solitario, ¿no? Ese también es desánimo cuando parece que nadie les apoya. Y después dice, es una carga demasiado pesada para mí. Reclama y también se siente que está solo. Esto desanima, ¿sí? Esto desanima. Y miren lo que dice el versículo 15. Dice, si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así dice, me veré libre de mi desgracia. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué deseos tenía Moisés? Morir. Señor, quítame la vida. Ya no aguanto.
con todo este peso es demasiado. Es muy difícil. Entonces lo vemos a un hombre muy desanimado. Ahora, hermanos, solo pensemos un momento. Tal vez usted estuvo en algunas circunstancias así. Enojado, perjudicado, que no sentía el favor de Dios, cansado, que estaba como solitario, hasta con deseos de morir. Hermanos, son a veces circunstancias que a veces pasamos, ¿no? Y es donde nos encontramos muy desanimados. Hablamos también como cristianos, ¿no? Puede ser que sí me venga un desánimo a mí y le diga, Señor, mejor ya llévame, ya no puedo más, ¿no? Ya no soporto. Estaría mejor si ya estoy contigo. ¿Por qué lo voy a decir esto? ¿Por qué voy a orar así de esta manera? Porque ya no puedo más, ¿no? Estoy muy desanimado. Pero, hermanos, aquí hay un detalle que les dije que tomemos en cuenta. ¿Qué estaba haciendo aquí Moisés? Orando. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces cuando estamos desanimados? Que ni siquiera, si tenemos deseos hasta de morir, ¿saben qué es lo que pasa? No tenemos ni siquiera fuerzas ni ánimo, ¿para qué? Para orar. No podemos ni orar. Y quizá en ese momento, tal vez la única fuerza que tenemos es para, si alguien, un cristiano, se cruza por ahí, algún hermano, alguien dice, baja, ore por mí. Muchos me han dicho así, a mí también no. Pastor, ya no puedo más. Yo le digo, ore. No, dice, ya no puedo ni orar. Ore por mí. Claro, voy a orar. O sea, en esos momentos ya no hay fuerza. El desánimo ha invadido todo. Lo importante aquí, lo que cuenta es que no perder ¿qué? La conexión con Dios. Eso es lo que le ayudó a Moisés. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta de Dios al desanimado. ¿Cuál es la respuesta de Dios al que tiene desánimo? Veamos qué es lo que pasó aquí. La respuesta de Dios, vamos a ver qué es ayuda y apoyo. ¿Cómo es que ayuda y apoya al Señor? Veamos qué pasa con el versículo. Bueno, aquí creo que estamos, ya lo leímos. Ya. Sí, saltemos de esto. Vamos al versículo 19. No es 19. El 21. Sí, Moisés replicó, dice, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres. Si tú hablas de darles carne todo un mes, aunque se les degollara, dice, rebaños y manadas completas, les alcanzaría. Y aunque se les pescara todos los peces del mar, eso les bastaría. El Señor le respondió a Moisés. ¿Sí? Aquí es como le está dando la respuesta ¿a quién? A Moisés. Y viene, sigamos un poquito más acá. Estamos en el 23. Dice, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si se cumple o no mi palabra. Dice, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después, miren, aquí está lo interesante, ¿no? ¿Cómo el Señor responde? ¿A quién? Al desanimado. Porque oró, ¿no? Después juntó, dice, a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió, ojo, con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo fue la ayuda, en este caso, y apoyo del Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le muestra todo su poder. Él estaba solitario. Parecía ser que toda la carga del pueblo, las quejas estaba sobre él. Cuando él ora, el Señor le provee. ¿Qué es lo que le da? 70 hombres. 70 hombres con algo especial. ¿Qué tenían estos hombres? ¿Qué es lo que puso el Señor en estos 70 hombres? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tú tienes, le dijo a Moisés. Voy a poner en estos 70 hombres y estos te van a ayudar. Es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros como creyentes. El que nos da la fortaleza, el gozo, el poder, la sabiduría. Todo viene de Dios a través de su poder. Y el Señor ahora pone 70 veces más en torno a Moisés. Qué impresionante la provisión de Dios. Cuando el desanimado clama a Dios, Dios le provee.
Y también Dios le da provisión. En el 24-25 también podemos seguir leyendo. Ya lo leímos, 24-25, ¿no? Pero ahí estaban estos hombres y vimos también la muestra del poder de Dios y vimos la provisión de Dios. Ahí están una muestra de que Dios estaba con él, con un hombre desanimado, pero que oró. Situaciones que muchas veces nosotros también, o digamos, nos podemos encontrar en esas situaciones desanimados, pero si tenemos un poquito de fuerza para orar, el Señor va a responder. El Señor va a suplir. Y miren este versículo que seguramente es conocido para ustedes, o si no, pues, si no lo conoce, grábelo en su corazón. Jeremías 33:3. ¿Qué dice el Señor aquí? Él dice, clama a mí y te responderé. Él espera que nosotros clamemos. Moisés está clamando. Dice, yo te voy a responder. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pues Moisés ni esperó, ni pensó todo lo que Dios iba a descargar sobre él. En ese momento donde el pueblo estaba en contra de Dios, donde el pueblo estaba en contra de Moisés, y solo Moisés estaba sin saber qué hacer ahí ante Dios. Clama a Dios y el Señor le responde y le presenta grandes cosas que ni siquiera imaginó Moisés. Hermanos, esto puede hacer el Señor. Esto puede hacer el Señor cuando nosotros estamos en situaciones críticas de desánimo. Clamemos al Señor y Él nos responde y Él nos fortalece y nos levanta, nos restaura y nos da la fuerza para seguir adelante. Pero es necesario alzar nuestra mirada al Señor, alzar nuestra mirada a nuestro Padre Celestial, porque de Él depende todas las cosas y Él nos va a sustentar. Y por eso en el Nuevo Testamento también encontramos esta gran invitación de Jesús en Mateo 11:28 que decía, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. La invitación está ahí para cada uno de nosotros, ¿no? Pues un día también yo tuve que aceptar la invitación después de haber negado cuantas cosas y dije, Señor, me rindo, entonces aquí voy, aquí estoy. Tú me estás invitando, aquí estoy cansado, agobiado. ¿Qué vas a hacer conmigo? El Señor dice, te voy a dar descanso. Voy a regenerar tu corazón, tu mente, te voy a dar nuevas fuerzas. Te voy a dar vida abundante, vida eterna. Pues bien, esa es la invitación que me hizo el Señor un día. Y la invitación está para todos. Así que si alguien no tiene a Jesús todavía en su corazón, siente ese vacío, el Señor está invitando. Yo no estoy invitando, ni tengo el poder para hacer esto, ¿no? Es el Señor Jesús. Él está invitando a todo aquel que está cargado, cansado, agobiado, que ya no sabe qué hacer y siente un vacío espiritual en su corazón. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Yo tengo todo lo que tú necesitas. La fuerza para seguir adelante y la vida eterna. Tú esto necesitas, yo te puedo suplir, pero vengan a mí. ¿Y cómo hay que llegar? ¿Cómo hay que llegar a Jesús? ¿Cómo llegó Moisés en medio de todo esto? Hermanos, con humildad, rendidos, postrados ante Él. Así tenemos que llegar en esas condiciones, sabiendo que nadie más, solo Jesús, puede darme nuevas fuerzas y la paz que nosotros necesitamos en medio de todo el caos en el que estamos viviendo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Yo diría, ¿por qué está desanimado usted? Puede haber muchas causas. Si está en esas condiciones, acepte una vez más el llamado de Jesús. Él le quiere fortalecer. Él quiere renovar su mente, su corazón, quiere renovar fuerzas. Vaya a Jesús. Acepte la invitación que Él está dando. Bueno, esta es la respuesta para quién? Para el desanimado. Pero hay una cosa más aquí en el capítulo 11. La respuesta de Dios al que rechaza la disciplina. ¿Qué pasó en el versículo 31 en adelante? Sigamos leyendo. Dice, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices se cubrían los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y una altura de casi 1 metro sobre las superficies del suelo. ¿Puede imaginar esto? Están en el desierto, una superficie bien grande.
Ahí está el pueblo de Israel, acampando, están sus carpas, 2,5 millones de personas, una gran multitud. De la nada, de pronto hay una nube de codornices. Y empiezan a llegar donde están ellos. Pues bien, y la superficie, o sea, estaba sobre el suelo, había demasiada carne, demasiadas codornices. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 32? El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ni durmieron, parece, ¿no? Ninguno recogió menos de 2 toneladas. ¿Sabe cuánto es esto, no? 40 quintales. Y ahora, si ni había para pagar un camioncito que lleve a la casa, no sé cómo llevaron 40 quintales de codornices, ¿no? Cada uno. Bueno, ahí recogieron, ni durmieron por coger la carne. Dicen el versículo 33, ni siquiera había empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira, ojo, otra vez, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron ese lugar Kibroth Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibroth Hatabá el Señor partió rumbo a Haserot y allí se quedó. Hermanos, yo puse aquí la respuesta del Señor al que rechaza la disciplina. ¿Qué vemos en este pueblo? Que la codicia se apoderó. ¿Qué pueblo para codicioso? ¿Qué pueblo, yo diría, para necio? ¿Qué pueblo para rebelde? ¿Qué pueblo ambicioso? ¡Qué locura! O sea, es como abrir puertas al desenfreno. Eso es lo que está haciendo aquí o mostrando el Señor. Carne por todo lado. Ahí está el pecado. A ver qué hacen ustedes. No descansaron día y noche. Sería para nosotros el pecado en la carne. Desenfreno total. Pero es una muestra de cómo a veces está nuestro corazón. Con mucha codicia. Con mucha ambición. Con mucho desenfreno. ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor observa y quiere disciplinar. Quiere corregir. Y el Señor nos dice en Hebreos que Él disciplina ¿a quién? A sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Él disciplina a quien ama. Y el Señor pues amaba también a este pueblo, era su pueblo. Y el Señor quería disciplinarlos, quería corregirlos. Pero estas personas rechazaron a la disciplina de Dios. Entonces hubo la codicia que se apoderó. ¿Y cuál fue la respuesta al que rechaza la disciplina? ¿Cómo fue la respuesta? Una vez más, la ira del Señor. Otra vez ardió en ira el Señor. ¿Y qué es lo que pasó en el versículo 34? Dice que hubo una gran mortandad. Sí, en el versículo 33. El 34 pone un nombre. Dice, por eso este lugar se los llamó Kibroth Hatabá. Son 2 palabras en hebreo. El significado de estas 2 frases es tumbas de gula. Así les llamo ese nombre, ¿no? Ese lugar. Tumbas de gula. Los codiciosos, sí. Ahí estaban. O sea, qué tremendo, porque ahí fueron sepultados todo este pueblo que se rebeló, este pueblo codicioso, este pueblo ambicioso, que no aceptó la disciplina del Señor. Esta fue la respuesta de Dios al que rechaza su disciplina. Por eso, hermanos, el 34, ahí está, ¿no? Una vez más sale esto, muerte y destrucción. Esa es la respuesta. La ira del Señor, pero en este caso mostró por medio de la muerte y la destrucción. ¿Qué nos dice Proverbios 13:18 con respecto a esto? Dice, el que desprecia la disciplina, este pueblo rechazó. Dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y ¿qué? Y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. Esto es lo que quería hacer el Señor. O sea, que acepten la disciplina, otra vez sacarlo de esto y continuar hacia la tierra prometida. Pero en gran parte este pueblo deshonró a Dios, como dice aquí, cayeron. Y no solo que cayeron en pobreza y deshonra, fueron destruidos completamente. ¿Y saben cómo se autodestruyeron, no? Por la codicia
empachándose con codornices, con la carne. Como dijo los otros versículos, dijo, sí, les voy a dar carne, no solo por un día, ni 2, ni 5, por un mes. Ustedes van a comer carne, pero les va a salir hasta por las narices. Esto ya era una muestra de que iba a haber un juicio. Y aquí está, este lugar, Kibrot Hatabá, tumbas de Gula. Y ahí quedaron sepultados. Pero el Señor nos dice que no debemos despreciar la disciplina, porque hay esta destrucción, sufrimos pobreza, deshonra, lo que sea. Pero, dice, el que atiende la corrección, recibe grandes honores. Esto quiere el Señor para su pueblo, para sus hijos. Entonces, que aquí la respuesta del Señor sea para sus hijos que aceptan la disciplina, no los que rechazan la disciplina. No, que no caigamos en ningún momento en la necedad, que no caigamos en ningún momento en esta perdición, en esta codicia, en esta ambición. Si es que hay de pronto esto, que podamos reaccionar lo más pronto y ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, ahí están 3 respuestas de Dios. Primero, ¿para quiénes? Para los que se quejan. Ya, destrucción. Para los desanimados, qué bueno, hay esperanza en ese sentido, pero siempre y cuando oremos al Señor. Pero también hay una respuesta del Señor a los que rechazan la disciplina. Por eso, hermanos, podemos concluir todo esto quizá mencionando como un pequeño resumen de esto, ¿no? El Señor conoce, ve y escucha todo. ¿Estamos de acuerdo, no? El Señor conoce, ve y escucha todo. El Señor sabe todo. La respuesta de Dios ante cualquier queja o clamor que o clamor va a depender de la actitud que se tenga. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Queja? ¿Desánimo? ¿Gratitud? Va a depender de todo esto, ¿sí? La respuesta de Dios. Si yo clamo al Señor con gratitud, si yo clamo al Señor con humildad, Él va a dar una respuesta. Si yo clamo al Señor con quejas, va a tener una respuesta. Si yo rechazo la disciplina del Señor, voy a tener una respuesta de parte del Señor. Por eso aquí lo puse, ¿no? La respuesta de Dios ante cualquier queja o clamor va a depender de la actitud que se tenga. Ante Dios se debe acercarse con suficiente humildad. Esa es la actitud que debemos tener. Humildad, para que su respuesta, la respuesta de Dios, sea ¿de qué? De bendición. Para que Dios nos bendiga. Que la respuesta de Dios sea bendición, no destrucción. No la respuesta que dio ante las quejas. El Señor quiere bendecirnos, quiere bendecirle a usted. Pero usted acérquese con humildad, con gratitud. Ese es lo correcto para acercarnos ante Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice la palabra también, ¿no? Nosotros podemos acercarnos, dice ahora, confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cómo nos acercamos ante la presencia de Dios? Repito, tiene que ser con gratitud y humildad.